Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, a esta cápsula de Vive Mejor. Es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes compartiendo un poquito acerca de fisioterapia. A diferencia de otras sesiones, nuestra sesión del día de hoy está enfocada en el cuidador del adulto mayor. Y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de un síndrome importante que es conocido como el síndrome de la inmovilidad. Este síndrome puede darse en nuestros pacientes que han pasado por alguna cirugía, que están pasando por alguna patología que no les permite moverse como ellos quisieran, entre otras cosas, por ejemplo, factores emocionales, que no tengo la idea, no tengo la iniciativa, no tengo ganas de moverme de mi cama, quiero estar todo el tiempo acostado, entre otros factores determinantes. El síndrome de inmovilidad se da mucho en el adulto mayor, pero no es propio de esta edad. Puede darse en cualquier tipo de edad en nuestros pacientes que decidan, ya sea postrarse o bien no lo decidan, pero por alguna enfermedad o alguna secuela postquirúrgica, entre otras cosas, pues se encuentren en cama. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en el abordaje de este tipo de pacientes y vamos a ver algunas recomendaciones que podemos hacer para trabajar con ellos. Mucho ojo, si tu paciente no está acostado todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, está sentado todo el tiempo, también puedes aplicar este tipo de ejercicios. Por supuesto, se adaptarían de manera diferente a una persona que está acostada a una persona que está pues sentada. Entonces, sin más que agregar, el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje de ciertas complicaciones. La primera de ellas es la rigidez o la aparición de adherencias articulares. Y es que cuando no movemos a nuestros pacientes, nuestras articulaciones se empiezan a fijar. Por ahí empiezan procesos celulares que hacen que todas estas articulaciones que nosotros tenemos se vayan fijando. Y entonces, después de cierto periodo de inmovilidad, ya no tenemos la capacidad de movernos, aunque ya el paciente quiera mover, por ejemplo, su manita, ya no va a ser capaz de hacerlo, ya que esta articulación ha pasado por un proceso celular y ya sus tejidos están adheridos, están rígidos. Entonces, ¿qué hacer para evitarlo? Lo vamos a ver hoy. Al igual, también puedes agregar ejercicios de fortalecimiento, porque cuando nosotros estamos mucho tiempo en cama, también perdemos la fuerza, se crea una atrofia muscular. Por lo tanto, es muy importante que también abordemos a nuestros pacientes desde este punto y muy importante el abordaje de prevención o bien el abordaje de las úlceras por presión. Importantísimo que en todos tus pacientes que permanezcan con un síndrome de inmovilidad, que permanezcan mucho tiempo en cama o sentados, vigilemos los puntos de presión sobre la camilla para evitar la aparición de estas úlceras. Entonces, sin más que agregar, vamos a hablar un poquito de cómo podemos movilizar a nuestros pacientes y el día de hoy vamos a empezar a hablar de cómo podemos movilizar a un paciente desde los piecitos. Mucho ojo, se necesita paciencia, se necesita constancia y siempre que tu paciente te pueda ayudar, vas a valerte de la ayuda de tu paciente. No se hace, no es que yo le voy a hacer todo, a menos de que mi paciente ya no sea capaz de ayudarme, pero se supone, o yo esperaría, poder trabajar con él de forma activo-asistida. Es decir, yo te ayudo y tú también ayúdame a mí. Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar por nuestros pies. Ahora, la forma correcta para trabajar es que tú te pongas del lado que vas a estar trabajando. Por ejemplo, si voy a trabajar el lado izquierdo de mi paciente, el lado derecho de mi paciente, también me voy a ir hacia ese lado. El día de hoy yo me voy a quedar de este lado de la camilla para que tú puedas ver bien qué estoy haciendo. Sin embargo, recuerda que tú tienes que irte hacia el lado que vas a tratar. Mucho ojo, si voy a mover a mi paciente, tengo que cuidar mi espalda. Es importante que tú como cuidador cuides tu cuerpo y hagas todo de forma ergonómica. No queremos que te lastimes, no queremos que después tú estés lastimado y no puedas tampoco ayudar a tu paciente, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar por la movilización de los piecitos. Lo que haríamos en este punto sería importante tomar desde dedos hacia arriba. Entonces,
¿Cuáles son los movimientos de nuestros deditos? Pues lo primero que hacemos es como doblarlos, ¿cierto? Los hacemos así y estiramos. Entonces podríamos tomar los deditos de nuestro paciente y llevarnos abajo y hacia arriba. Y le pedirías a tu paciente que te ayude. Allí empezarían a trabajar y puedes trabajarlo ya sea por repeticiones o bien por cierto tiempo. Puedes permanecer ahí un minutito tal vez, o si así lo decides, si quieres agregar la parte cognitiva también, puedes pedirle a tu paciente que te ayude a contar tal vez. Ahí realizan 10 repeticiones y descanso, o bien 30 repeticiones, lo que tú gustes hacer. Entonces tomas con tu manita, tomas los dedos de tu paciente y llevamos de arriba hacia abajo y le pides a tu paciente que te ayude. Vamos a, eso es, muy bien. Ahora, si quieres ser mucho más específico, lo que podemos hacer es tomar dedito por dedito. Y entonces te irías moviendo la articulación de todos tus dedos. Y ahí empezarías a activar la circulación también de tu paciente. Muy importante también, si tu paciente está pasando por algún proceso, alguna patología en donde la sensibilidad se da comprometida, también es importante trabajar con las movilizaciones. De esta forma, te aseguras de estar mandando estímulos hacia todo el sistema nervioso. Muy bien. Ahora, ¿qué otros movimientos hacen los deditos? Los deditos abren y se juntan, abren y se juntan. Por lo tanto, le pedirías a tu paciente que te ayude y juntas, abro y junto, abro y juntamos, abro y junto, abro y junto. Para el trabajo del pie te puedes ayudar de una toallita o una almohadita que tengas a la mano. Yo voy a tomar una toallita. Y entonces puedes subir el piecito de tu paciente y aquí empiezas a trabajar, porque también vas a trabajar con el tobillo. Mucho ojo, recuerda que la piel del adulto mayor tiende a ser muy delgadita. Entonces, si vas a empezar a movilizarlo, si vas a empezar a hacer algún trabajo con su piel, asegúrate de que esté bien hidratada y de no hacerlo de forma brusca, ya que la pielecita puede tender a estar muy delgadita, puedes provocar moretones o algún desgarrito por ahí de la piel y se provoca algún tipo de herida. Entonces, una vez que trabajé con mis deditos, ya abrí y cerré, ya separé y junté, bueno, entonces ahora sí trabajaríamos con nuestros tobillos. ¿Cómo trabajamos nosotros los tobillos en nuestros pacientes? Bueno, ¿cuáles son los movimientos normales y naturales que nosotros hacemos? Bueno, pues subir y bajar el pie, ¿cierto? Entonces, puedes tomar con tu mano, fijarlo de esta forma, y entonces con tus 4 deditos y tu mano, llevas el pie adelante y hacia atrás. Puedes trabajarlo de esta forma o de esta otra, y de ahí llevas adelante y atrás. Ahora, si tu paciente puede ayudarte, le pides que te ayude. Y ya empiezan 1, abajo, eso es. Y empezamos a movilizar. Perfecto. Ahora, si se te hace incómodo poner tu manita por debajo, entonces puedes dejar en el mismo rollito de toallita que ya tenías ahí a la mano y desde ahí empezar a llevar abajo y hacia arriba. Y esto también lo puedes hacer durante 30 repeticiones o bien establecerte un lapso de tiempo, un minutito tal vez. Y ahí empezamos a trabajar. Siguiente proceso, ¿cuál sería? ¿Cuál es el otro movimiento de nuestro pie? Los movimientos de inversión y de eversión. Comúnmente se cree que nuestro piecito tiene la capacidad de girar, ¿no? Y entonces, cuando estamos en el calentamiento, generalmente le pedimos al paciente que gire los tobillitos. Realmente, nuestro pie no tiene la capacidad total de realizar este movimiento puro. Entonces,
Para trabajar bien los movimientos del pie, nos vamos con sus movimientos naturales y fisiológicos, que son el meter el pie hacia adentro y llevarlo hacia afuera. Entonces, le pides al paciente y le dices que vas a hacer como una U. Entonces, la idea es tomarlo, tomas por arriba del tobillito, con tu otra mano fijas de los pies y hacen una U. Adentro y afuera. Y se lo llevan hacia afuera. ¿Ok? Adentro y afuera. Si en este momento estás viendo este video, puedes intentar hacer este movimiento con tu pie y después puedes hacer un círculo. Te vas a dar cuenta de que la calidad del movimiento es mucho mejor haciendo una U que haciendo un círculo, porque el círculo no es un movimiento como tal natural de nuestro pie o de nuestro tobillo. Entonces, lo realizamos, ahí estamos. Puedes hacerlo tú solo en caso de que tu paciente no pueda cooperar, o bien pedirle a tu paciente que te ayude y hagan una U. Eso es. Muy bien. Entonces, terminamos con nuestros tobillitos. Cuidados para úlceras por presión. Cuando yo termine de movilizar a mi paciente sería colocar, tal cual estamos viendo aquí, un rollito para evitar que el taloncito de mi paciente esté en contacto directo con la camilla. Como podemos ver aquí, la camilla tiende a hundirse en el punto de presión del talón. ¿Qué pasa si yo dejo a mi paciente así por horas, por días? Bueno, aquí en este taloncito se va a empezar a hacer una úlcera y esa úlcera se puede infectar y derivar en problemas mucho mayores. Entonces, tipo de cuidado, termino y dejo a mi paciente posicionado con un rollito por aquí, evitando que el pie quede de esta forma. Entonces, si mi paciente va a estar encamado, así no se puede mover, entonces pongo el rollito y pondría un soporte aquí para evitar que el piecito de mi paciente esté así, porque si no se puede adherir de esta forma y después va a ser difícil quitar esta posición. Entonces, cuidado, también agregas por aquí. Muchos ponen el respaldo de la camilla o alguna base, una almohadita, y se cercioran de que el piecito quede en posición neutra. Bien, ahora yo me voy a venir del otro lado para ver cómo es que va a trabajar o voy a trabajar con mi paciente, pero recuerda, tú te puedes ir al lado que tú desees dependiendo del lado que estés tratando. Ok, ahora ya traté dedos, trabajé tobillo, ahora vamos a trabajar con rodilla. ¿Cuáles son los movimientos naturales de mi rodilla? Pues la flexión y la extensión. Entonces, vamos a llevar a mi paciente, voy a tomar una manita, va a ir en el pie y otra de mi manita se va a venir hacia la parte del muslo, justo arribita de la rodilla. Entonces, voy a tomarlo, voy a llevar a una flexión, tratando de que llegue lo más que pueda a su ombliguito, tal vez, y bajamos. Eso es. Levanto y bajamos. Si alcanzas a ver un poquito hacia mis pies, vas a notar que mis pies están abiertos, mis piernitas están abiertas, y esto es porque si yo estuviera con mis pies juntos, mi espalda estaría cargando todo el peso. Entonces, abro un poquito mi base de sustentación y ahora sí empiezo a trabajar. Y desde aquí me muevo. Y muevo todo mi cuerpo junto con el del paciente. Esto es porque no quiero que mi espalda se comprometa. Imagínate que tu paciente no puede cooperar mucho contigo, estarías cargando un peso bastante fuerte. Entonces, necesitas estar bien posicionado. Muy bien. Y trabajamos a este nivel. A este nivel ya también estás incorporando movimientos de cadera. Aquí estamos. Muy bien. Ahora, ¿qué puedes hacer también? Llevar a tu paciente, bajar. Vamos a hacerlo con este piecito para que tú lo puedas ver. Y entonces, lo que harías sería pedirle a tu paciente, juntamos, eso es, y estiramos piernita. Muy bien. Arrastro
Incluso puedes colocar una pelotita justo en la planta del pie para que te ayude a deslizar mejor. Por supuesto, estarías trabajando de ese lado que estás trabajando. Bien. Y así también empiezas a involucrar los movimientos. Perfecto. Una vez que involucré estos movimientos, voy a trabajar con los movimientos de mi cadera. ¿Cómo trabajaríamos a la cadera? Muy bien. Existen muchas formas de hacerlo, podemos trabajar en diferentes posiciones, puede ser así con tu paciente boca arriba, con tu paciente de ladito e incluso puede hacerse boca abajo. Por el día de hoy, para términos y facilidad de lo que estamos trabajando hoy, vamos a trabajar así en boca arriba. Entonces, ¿cómo podemos movilizar la cadera? Bueno, para movilizar la cadera también tenemos que recordar cuáles son sus movimientos naturales. Bueno, la flexión, que es llevar la pierna hacia arriba. La extensión, que si tu paciente estaría de ladito, sería llevar la pierna hacia atrás. La abducción, que es llevar la pierna de mi paciente hacia afuera. Y la aducción, que es llevar la piernita de mi paciente hacia adentro. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Muy sencillo. Lo primero que vas a hacer sería doblar la pierna contraria de tu paciente, en caso de que se pueda. Ahí está. Si tu paciente puede mantenerle esta posición, así vas a trabajar. Si no se puede, entonces no hay ningún problema, puedes dejarla en la parte de abajo de la camilla. No hay ningún problema. Entonces, voy a venir hoy para acá, espero no tapar mucho la cámara. Y entonces, lo que vas a hacer sería tomar a tu paciente desde este punto y elevan. Y desde aquí bajas y llevas hacia arriba. Eso es. Muy bien. Y allí trabajas. Me voy a venir hacia el otro lado para que tú puedas ver un poquito mejor. Y entonces vamos a suponer que estoy trabajando ahora el lado contrario. Vamos a doblar. Tomo desde esta parte del pie. Tomo en la rodilla de mi paciente y llevo hacia arriba y hacia abajo. Ahora, nuestra modelo en esta ocasión pues tiene bastante flexibilidad y es muy padre o muy fácil trabajar con pacientes así. La realidad de las cosas es que no todos y no la mayoría de las personas se mueve con esta facilidad y es por eso que tienes que tener tus pies bien abiertos, cuidar tu espalda y moverte junto con tu paciente para que esto no te canse. Muy bien, trabajaste movimientos hacia arriba y hacia abajo. Eso es. Y ahora, ¿qué trabajaríamos? Los movimientos que son hacia afuera y hacia adentro. Entonces, lo mismo. Le pides a tu paciente que doble la pierna contraria, la que no vas a trabajar. Tomas la pierna a trabajar desde el piecito, rodilla, ahí estamos, y entonces lo traerías hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Me voy a venir para acá para que ustedes puedan ver la posición y entonces tomo, me voy a la altura de la cadera de mi paciente, coloco mi manita por arriba de su rodilla y mi otra manita por debajo de su piecito. Abro y cierro. Y yo giro todo mi cuerpo junto con él. No hago esto o no lo hago desde acá porque me canso, sino que llevo todo mi cuerpo junto con el movimiento. ¿Bien? Ok. Ahora, puntos importantes a tratar. Si mi paciente tiene una prótesis de cadera, no voy a pasar de la línea media. Es decir, no voy a llevar su pierna hacia acá. Ese movimiento va a hacer que la cabeza de la prótesis se salga de la cadera. Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta. Ok, última cosa para trabajar en la cadera sería doblamos y allí en esa posición vamos a empezar a girar
nuestro pie hacia adentro y hacia afuera. Y ahí estás trabajando con las rotaciones de la cadera. Una manita en la planta del pie de mi paciente, otra manita por encima de la rodilla. Y llevamos posición de 90 grados y de aquí giro. Muy bien. Ok. Muy bien. Siguiendo entonces este patrón, lo que haría sería pues obviamente trabajar ahora con las piernas, con los brazos. Entonces, ¿cómo sería el movimiento con los brazos? Exactamente igual. Vas a trabajar primero deditos, cerramos, abrimos. También, ¿qué otros movimientos hacen los deditos? Se separan y se juntan. Muñecas, flexiones, extensiones, llevar hacia adentro y hacia afuera, codos y hombros. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Ya entendimos un poquito cuál es la secuencia, así que solamente vamos a tratarlo de forma rápida. Yo me voy a venir para acá para que puedan apreciar cómo es que se realiza. Y entonces, tomaríamos las manitas de nuestro paciente y le pediríamos que cerrara y abriera. Cerramos deditos y abrimos deditos. Y ahí trabajamos. Puedes trabajarlo en este plano o bien aquí. Y entonces, aquí empieza. Cerramos y abrimos. Cierro deditos y abro. Importante, si tu paciente sufre de algún tipo de artritis, artrosis o alguna enfermedad reumática, mover cada articulación de cada dedito. Por ejemplo, yo voy a trabajar con este de aquí. Mi dedito tiene 3 articulaciones. Entonces, la primera falange yo la doblaría y estoy trabajando literalmente solo con un huesito. Cuando termine de trabajar con este, entonces ahora sí, tomo el segundo y trabajamos aquí. Cuando termine con ese, tomo tercero y ahora sí, todo mi dedito se va hacia abajo. Muy importante trabajarlo si tu paciente sufre de alguna enfermedad de tipo reumático. Ok. ¿Cuál es el siguiente movimiento que hacen nuestros dedos? Hacen abrir y juntar. Entonces también lo haríamos. Abrimos y juntamos. Bien. Ahora, una vez que trabajaste con eso, también es importante que recuerdes que los deditos pueden hacer el movimiento de llegar hasta la palma de la mano y abrirse un poquito hasta atrás. Entonces puedes hacerlo. Si tu paciente lo aguanta, pueden trabajar. Importante trabajar aquí también con una toallita. Entonces, vamos a colocar la toallita. Ahí estamos. Y entonces, desde ese punto vas a trabajar ahora sí los movimientos de la muñeca, que sería abrir, bueno, llevar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yo voy a trabajar aquí con mi paciente. Obviamente tú podrías estar de aquel lado. Eso es. Para que sea un poquito más cómodo. Eso es. Y llevamos, fijas con una mano la muñeca y con la otra los deditos. Eso es. Una vez que trabajaron movimientos de flexión y de extensión, hay que trabajar con las desviaciones hacia los lados. Colocas a tu paciente de esta forma y entonces fijas con una manita la muñeca, con tu otra mano tomas los dedos y llevas hacia arriba y hacia abajo. Asegúrate de que el borde de tu rollito que hiciste no esté interrumpiendo el movimiento. Llevas arriba y hacia abajo. Muy bien. Excelente. 30 repeticiones o bien puedes hacerlo durante un minutito. Siguiente, codo. ¿Cómo movemos el codo? Bueno, pasarías el rollito ahora hacia el codo. Eso es. Bajamos. Y entonces, a partir de esta posición, llevarías el codo de tu paciente hacia su hombro. Entonces,
fijas y llevas hacia arriba. Eso es. Bien. Y llevo hacia el hombro. O bien, puedes fijar si estás de este lado, a esta altura, y de aquí llevamos. Si tu manita estorba aquí, la puedes colocar por debajo y de aquí llevas a esa posición. Entonces, una vez que trabajas aquí, puedes estirar incluso hacia abajo y hacer la flexión, la extensión un poquito mayor. Va a depender de ti y de lo que tu paciente aguante. Ahora, ¿cuál es otro movimiento que realiza mi codo? El movimiento de pronación y supinación, que son estos movimientos. Entonces los vas a trabajar con tu paciente, fijo desde el codo, arribita del codo y otra manita en la muñeca. Y llevamos hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. Puedes incluso poner el rollito todavía y el movimiento va a ser mayor. Colocas, eso es, y llevas. Eso es, regresamos. Manita, enseña la palma de la mano y se esconde. Y allí trabajarás. Eso es. Eso sería en cuanto a movimientos de codo. Ya vamos terminando, nos acercamos a los movimientos del hombro. Y entonces, los movimientos del hombro en mi paciente que está acostado se complican un poquito, porque no pueden ser completos hacia atrás, por ejemplo, porque él está acostado. Pero puedes trabajar con ciertas cosas que de todos modos te vienen muy bien. Así que, lo primero que harías sería fijar desde la espaldita de tu paciente. Llevas, tomas el bracito con tu antebrazo, lo abrazas y de aquí puedes llevar hacia arriba, hacia abajo y aquí moverte. Recuerda que tú te tienes que mover junto con él. Puedes llevarlo más arriba, puedes llevarlo ahora, por ejemplo, en esta dirección. Tomo hacia arriba y bajo. Aquí haces tus repeticiones. Cuando terminas esto, puedes, por ejemplo, llevar ahora hacia arriba y bajar. Y en esta posición puedes trabajar. Manita, fijando desde arriba del hombro y tu antebrazo carga todo el brazo de tu paciente. Lo abrazas, cruzas y desde aquí te mueves. Recuerda, los movimientos siempre deben de incluir a tu paciente. Entonces, si tu paciente tiene la capacidad de colaborar, vas a aprovechar. Por último, cabecita, muy importante. Como lo hacemos, retiras la almohadita en donde tu paciente se encuentre. Y entonces, vamos a llevar movimientos. Tomas tus dos manitas, las pasas por debajo del cuello de tu paciente. Abres tus piecitos. Le pides que deje caer su cabeza en tus manos. Y de ahí van a llevar movimientos que dicen sí. Recuerda abrir tus piecitos para que no estés cargando todo el peso. Movimientos que digan que no. Despacio, hazlo a su tiempo. Si él te puede ayudar, te ayuda. Y también movimientos como si él quisiera llevar su oreja hacia su hombro. Inclinamos y llevamos. Recuerda que estos son movimientos suaves, no agresivos. Y ahí trabajamos. Bien, bajamos, colocamos la almohada y entonces, puntos de presión importantes a trabajar para evitar úlceras: colocar una almohadita, una toallita, número 1, debajo de tobillos. Número 2,
puedes colocar también una almohadita o un rollito por debajo de la cadera. ¿Por qué? Porque los huesos, los isquiones, tienden a hacer mucha presión sobre la camilla y estos también van a traer secuelas. Entonces también se les coloca rollitos hacia los lados. Puntos de presión importantes también, codos. Codos también llegan a ulcerarse bastante, entonces puedes dejar a tu paciente con un rollito por debajo de los codos y se les coloca en esta forma. Si dejas a tu paciente, por ejemplo, así, después se va a adherir así. Entonces, intentamos mantenerlos de esta forma. Una vez que trabajamos esto, también puntos de presión importantes, cabeza, nuca. Hay que tenerlos con una almohadita y también estarlos allí controlando los puntos de presión. Existen muchísimos puntos de presión en los cuales debemos de trabajar, sin embargo, el día de hoy solamente veremos estos. Si estás interesado en que hablemos un poquito más del cuidado de las úlceras por presión, puedes dejarlo en tus comentarios y por supuesto lo abordamos. Cosas importantes también que resaltar del día de hoy o que recordar: movilizar a tu paciente mínimo 3 veces al día. Y te digo mínimo porque es importante que al menos cada 2 horas se les esté movilizando. Entonces, si no puedes hacerlo cada 2 horas, hazlo mínimo 3 veces al día. Si no lo puedes hacer 3 veces al día, hazlo 2 veces al día. Y si no se puede, al menos realízalo 1 vez al día. Es importante que no pase un solo día sin que tu paciente se mueva. La inmovilidad genera atrofia, adherencias, disminuye la calidad de vida y por supuesto el pronóstico vital. Así que es importantísimo que trabajes con este punto. Y bueno, sin más que agregar, te agradecemos por tu visita el día de hoy. Esperemos que esta cápsula te haya sido de bastante ayuda. Si quieres que tratemos algún otro tema, puedes dejarlo en los comentarios. Y como siempre, es un gusto poder trabajar con ustedes en este programa de Vivir Mejor. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.